Muy buenas tardes, queridos amigos espíritas, estudiantes de la doctrina espírita. Me alegra mucho este reencuentro. Doy gracias a Dios, a Jesús, a los buenos espíritus, por permitirnos en este momento retomar nuestro Muy buenas estudio de tardes. cada 8 días acerca del aula espírita Gabriel Delan, siempre haciendo claridad al principio de estas transmisiones por solicitud de algunas personas, que este es un estudio teórico de la fenomenología mediúmnica, de la ciencia espírita, y que de ninguna manera pretende incentivar o motivar o dirigir de manera directa o indirecta el desarrollo de una facultad mediúmnica, dado que eso es una tarea de mucha responsabilidad que debe hacerse al interior de una institución espírita reconocida, acreditada, seria, con un equipo capacitado y no a través de los medios virtuales, dados los riesgos y las potenciales consecuencias que esto podría acarrear. Estamos acá estudiando a la luz de la doctrina espírita bajo los postulados kardecianos, los postulados de la codificación, todo aquello que hace, que está relacionado con la fenomenología mediúmnica bajo la óptica del espiritismo. Entonces siempre hago esa aclaración para tranquilidad de muchos y también para tener claros los objetivos de estas transmisiones. Bueno, vamos a hacer rápidamente saludos acá a nuestros compañeros que se conectan. Ángela Hernández, Gloria Castrillón, Diogo Medeiros, Dalis Victoria Robinson, Miriam Ingrid Chaparro, Lisandro Ramírez, Rosalba Suárez, Esperanza Enciso, Pachita Suárez, Luis Fernando Suárez, Lady Romero, Daisy Villamor, Mamá Lucy, Lucy Medina, bienvenida. Olga Blanco, Franci Posada y todos los demás que en este momento ya se conectan. Bienvenidos sean una vez más y vamos a recapitular un poco nuestra clase de la semana pasada. Estamos hablando sobre el método de Allan Kardec, el método que el maestro utilizó para lo que fue como tal la codificación del libro de los espíritus y las demás obras. Y pues esto es muy importante que nosotros lo sepamos, dada la trascendencia que tiene esto para entender cuál es el origen del espiritismo como doctrina. Para nosotros los espíritas y para aquellos que todavía no conocen la doctrina es todavía más importante, dado que es en donde nosotros hoy estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe en esta doctrina que elegimos muchos como nuestro rutero en esta existencia. Hace 8 días entonces vimos un poco cómo era que se daban esas sesiones mediúmnicas en las cuales Allan Kardec, cuando todavía era el profesor Hipólito León de Nizar-Rivel, asistía, cómo eran las características de esas sesiones, qué pasaba, quiénes eran esos primeros mediums, cuáles eran las tecnologías que utilizaban en ese momento, la cestita, la tablita, todo eso que vimos. Y hoy vamos a ir entonces un paso más adelante para entender. No quisiera empezar sin antes hacer una aclaración, y hace 8 días terminamos la clase y no terminamos de resolver la pregunta, una de las preguntas que yo había hecho y que amablemente varios de ustedes estaban contestando en el chat, y era acerca de cómo el maestro Kardec había denominado a la facultad mediúmnica, digamos a través de la cual los espíritus escriben a través de los mediums, y ahí habíamos abierto un debate y más de uno contestó correctamente y la verdad se me pasó y me disculpan, y es psicografía. Entonces, para quien tenga las dudas todavía, aquí está en el capítulo 13 del libro de los mediums, está como tal la psicografía y la explicación que el maestro Kardec dio al respecto. Eso fue una de las preguntas que se nos quedaron ese día ahí abiertas y que evidentemente muchos de ustedes contestaron correctamente. Bueno, entonces entremos en materia. Voy a compartir aquí la proyección. Ahí se ve, ¿sí? Y yo me veo allá en una esquina. Muy bien. Quiero empezar por esta parte, que fueron los dos últimos slides de hace 8 días, porque es para hacer ese link entre lo que hablábamos hace 8 días y lo que vamos a ver hoy. Decía el maestro Kardec que, por lo tanto, procedí con los espíritus como lo hubiera hecho con los hombres.
Aquellos fueron para mí, desde el inferior hasta el superior, medios para informarme y no reveladores predestinados. Esas son las disposiciones con las cuales siempre he emprendido y proseguido mis estudios espíritas: observar, comparar y juzgar. He aquí la regla constante que he seguido. Entonces aquí tenemos, mis queridos amigos, retomamos como tal esa visión que el maestro Kardec nos legó a todos en el sentido del método, de la manera en que él encaraba esta nueva ciencia que se abría ante sus ojos y la seriedad que él aplicó para poder descubrir si había alguna mentira detrás de toda esa información que estaba llegando a cántaros sobre él y poder dejar realmente una base doctrinaria lo suficientemente fuerte que pudiera enfrentar el paso de los años y ya incluso de los siglos, que evidentemente así ha sido. Entonces nos vamos a remontar a esa bella París de 1856. Aquí estaríamos hablando de un año antes de la publicación del Libro de los Espíritus, que fue en 1857, ¿no? El 18 de abril. Estamos en un momento histórico en donde Allan Kardec estaba todavía conociendo, recién había visto el fenómeno de las mesas giratorias y ahora ya estaba trascendiendo a una etapa mucho más filosófica, más que la etapa de la impresión de los sentidos, de la curiosidad. Ya estaba entrando él en una etapa más filosófica, ya se empezó a retirar de aquellas sesiones que se hacían en casas donde asistían muchas personas que su interés no era otro, sino más bien como el de la curiosidad, el de la frivolidad, el vamos a ver qué me dicen los espíritus y mucha risa y poca seriedad. Él empezó a desligarse, que era donde él empezó esas sesiones, que fue la casa de la señora Plaine Mason, para luego empezar a frecuentar la casa de la familia Baudin. Y allí el señor y la señora Baudin, junto con sus dos hijas, fueron quienes empezaron también a tener ese perfil de mayor seriedad en las comunicaciones. Entonces ahí ese es el momento en el que nos encontramos acá en este recuento y en este viaje histórico que estamos haciendo. Entonces, mire, aquí voy a empezar yo a compartirles temas bien interesantes que en su mayoría fueron extraídos de la revista Espírita de 1858. Dice Kardec: según esclarecimientos de aquel que ha recibido la misión de publicarlo, todo el libro de los espíritus, y Kardec decía, ha sido obtenido a través de la escritura y por intermedio de varios médiums psicógrafos. Por eso quise abrir esta clase de hoy retomando la pregunta que habíamos dejado abierta hace 8 días, porque evidentemente aquí nos está mostrando Allan Kardec, y esto está en la revista Espírita en su edición de 1858, que ya no se estaba utilizando ninguno de estos métodos que ya consideraríamos superados, de las mesas giratorias, de la cestita, de la tablita. Todavía se utilizaban la cestita y la tablita, pero ya estaba empezando a eclosionar esos mediums que tenían la facultad de la psicografía e incluso de la mediunidad parlante. Entonces aquí hacemos otra aclaración. La que hoy comúnmente se conoce como psicofonía, o la mediunidad a través de la cual los espíritus hablan por medio del medium, en la obra kardeciana, en el libro de los mediums, a este tipo de mediunidad el maestro Kardec la denominó mediunidad parlante. Es importante que tengamos esto presente porque a veces nosotros, o más bien los que somos espíritas, debemos velar siempre por la fidelidad doctrinaria, hablar siempre con los términos doctrinarios que nos enseñó Kardec, puesto que son lo suficientemente claros y concretos para no tener que importar otra terminología, que no es que esté mal, pero pues somos espíritas, está bien que defendamos doctrinariamente la codificación, ¿les parece? Es una sugerencia muy respetuosa. Entonces utilizamos acá para ese tipo de mediunidad el término mediunidad parlante. Pero bien, aquí el maestro Lyonés se refiere a los mediums psicógrafos. Hay una pregunta acá, dice Ángela Hernández, una pregunta: ¿cuánto tiempo pasó entre la observación de los hechos y la publicación del libro de los espíritus? Muy buena pregunta.
Los biógrafos nos relatan que Kardec conoció el fenómeno de las mesas giratorias en 1854, ¿sí? A mediados o a finales de 1854. Ya desde 1853 le estaban hablando del tema, pero él siempre fue muy reacio. Hasta 1854 él asistió a esas primeras sesiones y de ahí hasta pues 1857 es todo esto que hemos visto durante estas tres últimas clases, se dio todo el preámbulo para la publicación del libro de los espíritus. Entonces estamos hablando de 3 años de intensa investigación por parte de Kardec para poder publicar el libro de los espíritus. Bien, entonces volvemos aquí a la presentación. Miren lo que dice Kardec en la Revista Espírita de 1858. Nosotros mismos hemos preparado las preguntas y coordinado el conjunto de la obra. Las respuestas son textualmente las que han sido dadas por ¿quiénes? Los espíritus. La mayoría ha sido escrita bajo nuestros ojos, siendo algunas extraídas de las comunicaciones que nos han sido dirigidas por nuestros corresponsales o que hemos recogido en todos los lugares donde hemos estado para hacer estudios. Con este fin, los espíritus parecen multiplicar ante nuestros ojos los temas de observación. Mis queridos amigos, esto es fantástico. No sé si todos habían prestado atención a estas enseñanzas de Kardec, en el sentido que aquí nos están mostrando el método a través del cual se creó el espiritismo. Eso es muy importante, ¿les parece? Es muy importante porque algunos, incluso espíritas, desconocen cómo fue que Kardec recibió los mensajes, de dónde los sacó, o si fue simplemente que un día llegó y se los encontró sobre la mesa. Incluso he escuchado personas a quienes aprecio de todo corazón, pero que cometen errores en no conocer la historia de su propia doctrina, porque me han dicho que incluso piensan que fue el mismo Kardec el que recibió, como si fuera él un medium activo, los mensajes, y ya sabemos que no fue así. Entonces, por eso es muy importante esto, porque es como si al médico le dijeran cómo nació la medicina. Pues el médico debe ser un apasionado por conocer cómo nació aquello a lo que dedica su vida, o el ingeniero, o bueno, el abogado. Yo los abogados que tengo la fortuna de tener como amigos me hablan de la historia del derecho de Roma y lo hacen con una pasión porque es a lo que dedicaron su vida. Entonces nosotros los espíritas debemos dar la misma importancia a esto que estamos analizando acá. ¿Están de acuerdo? Por eso me he centrado mucho en estas primeras clases en recopilar todos estos hechos históricos. Entonces vamos a analizar un poquito más a fondo lo que dice esta parte. Primero, ¿quiénes prepararon las preguntas? El mismo Kardec junto con sus colaboradores que lo asistían en las diferentes reuniones. Primero eso. Segundo, las respuestas que obtuvieron de cada pregunta, ¿sí?, fueron consignadas en la obra definitiva tal como fueron dictadas. Algunas revisiones se hicieron, vamos a verlo más adelante, pero en general las respuestas fueron transcritas tal como fueron recibidas por los médiums. Segundo punto importante, ¿no? Tercero, la mayoría han sido escritas bajo nuestros propios ojos, es decir, las sesiones que normalmente estaban integradas por muchas personas, ellos mismos veían cómo las medium o los medium iban psicografiando o recibiendo las respuestas a las preguntas que formulaba Kardec. Entonces, pero miren que aquí hay un cuarto elemento supremamente importante. Dice, algunas extraídas de las comunicaciones que nos han sido dirigidas por nuestros corresponsales. ¿Qué quería decir Kardec con eso? Bueno, vamos a aclararlo. Resulta que a él, en la medida que se fue extendiendo la noticia que él estaba dedicado a la investigación de estos fenómenos y estaba recibiendo esas respuestas, y eso empezó a crear un efecto halo que se fue extendiendo y empezó él a recibir inclusive cartas, misivas de muchas personas
en varios idiomas de diferentes partes del mundo, donde le decían que ellos, sin saber quién eran ni dónde estaban, pues digamos en ese momento no se conocían obviamente, habían recibido por parte de los espíritus. Entonces eran cientos de comunicaciones epistolares, cartas, que llegaban, repito, de muchos sitios, en diferentes idiomas, y que él tuvo la oportunidad también de entrar o las incluyó dentro de todo este proceso de la construcción del libro de los espíritus. Esto es muy importante, queridos amigos, porque hay gente que necesita conocer esto para poder entender mejor por qué es confiable la información que nosotros tenemos en los libros de la codificación. ¿Por qué o por qué debemos tener la tranquilidad que no fue un invento de Kardec, sino que realmente y genuinamente hubo todo un proceso certificado por muchas personas notables de la sociedad francesa y parisina, que certificaron lo que estaba sucediendo? Están las actas, hay un montón de documentos. Aquí hay algo que quiero también resaltar, hacer un paréntesis. Muchas de las cartas y estos escritos y los manuscritos originales de Kardec, mucho de ello se perdió. ¿Ustedes saben cómo o por qué? Por causa de la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, la invasión nazista alemana a Francia, a París, y la destrucción masiva que sucedió en esta ciudad también cobró muchos de estos escritos que fallecieron, digámoslo así, bajo las llamas de la guerra. Muchos escritos, muchos antecedentes históricos, pero también muchos otros pudieron ser puestos a salvo por fieles espíritas que en medio de la situación tan compleja pudieron recopilar algunas cosas y archivarlas en esos archivos, valga la redundancia, personales de esas familias. Muchos de esos documentos, una importante colección, reposa hoy en día en Brasil, digamos bajo el amparo de la Federación Espírita Brasileña una parte, y fue la herencia que dejó un eminente investigador y escritor espírita, que entre otras cosas dejó una obra maravillosa que se llama El Libro de los Espíritus y su tradición histórica y legendaria. Estamos hablando de Silvino Canuto Abreu. Y él fue uno de los que logró traer prácticamente desde la vieja Europa muchos de esos documentos, cartas, manuscritos originales con puño y letra de Kardec, inéditos, que hoy en día están allí custodiados en ambientes incluso asépticos, porque ya son hojas de papel que se podrían dañar con el paso del tiempo. Eso es una cosa maravillosa. Les quería contar eso para los que estén interesados. Bueno, entonces aquí volvemos a lo que pasó. Resulta que Kardec recibía lo que sucedía en la mesa mediúmnica, en sus ambientes de estudio, y también lo que llegaba de otras latitudes. Entonces, continuemos acá. Teniendo esto en mente, decía Kardec también en la Revista Espírita: los primeros mediums que han colaborado con nuestro trabajo son las señoritas B. Ahorita aclaramos que por qué escribían solamente la inicial del apellido, cuya complacencia no nos ha faltado nunca. El libro ha sido escrito casi por entero a través de su intermedio y en presencia de un numeroso público que asistía a las sesiones en las cuales tenía el más vivo interés. Era habitual en esa época, y Kardec lo aclara también en la Revista Espírita, que se suprimiera los nombres o los apellidos de los que participaban allí, porque era un tema también digamos que se estilaba mucho en los escritos, en los medios literarios, que se ocultara el nombre de aquellos partícipes que no quisieran ser identificados por algún motivo. Kardec respetó esa solicitud, esa voluntad de algunas de las familias, pero con el paso del tiempo, pues gracias a los manuscritos y a toda la herencia histórica, se sabe pues quiénes eran. En este caso él se refería a las hermanas Baudin, las señoritas Baudin, que fueron las primeras mediums que él tuvo acceso, obviamente hijas de este señor Baudin, que fue quien facilitó su casa, y allí fue donde se empezaron a dar esas comunicaciones mucho más serias. Aquí tenemos una imagen de las dos chicas actrices que interpretaron el papel de las hermanas Baudin en la película Kardec, y realmente ellas eran muy jóvenes, adolescentes probablemente.
Julie y Caroline Bodan, que eran muy jovencitas, pero siempre tuvieron la disposición, sacrificaron, o más bien, se prestaron durante muchas horas de sus existencias para, para recepcionar los mensajes del Espíritu de la verdad. Unas criaturas que de verdad fueron importantísimas. Yo no sé si ustedes han notado en todo esto que hemos hablado que el rol de los jóvenes en la codificación kardeciana fue trascendental, más bien en el surgimiento del espiritismo. Pues ustedes recordarán cuando hablamos de las hermanas Fox que Catherine, que era la mayorcita, tenía probablemente entre 14 y 15 años. Estamos hablando acá de las hermanitas Bodan, que también no superaban los 16 años. La chiquitica tenía 13 años. La medium Jafet, que también era una chica de más o menos 16 años, 17 años. Herman Du Fox, que más adelante entró a escena, también no superaba los 18 años, mucho menos. Entonces era un grupo juvenil tremendo, el primer grupo juvenil espírita, ¿no? Qué lindo. Y justo constituido por Allan Kardec. Si no hubiera sido por estas jóvenes, la doctrina probablemente se hubiera demorado más tiempo en aparecer. Entonces también hagamos ese justo reconocimiento de gratitud a las hermanas Bodan, a toda la familia Bodan, que facilitó todo esto para que el libro de los espíritus pudiera ser una realidad. Entonces, estas chicas, principalmente, vamos a ir aquí a la siguiente diapositiva, se manejaban en una situación como la que vamos a describir acá. Estas reuniones eran bastante numerosas. Aparte de los frecuentadores habituales, eran admitidos fácilmente todos aquellos que solicitaban autorización para asistir. De alguna manera, eran sesiones públicas, lo cual era carta de garantía de lo que allí se estaba haciendo era real. Las dos señoritas Bodan eran las médiums, que escribían en una pizarra con la ayuda de, ¿se acuerdan? Que lo vimos hace 8 días, la cestita, ¿cierto? Esa canastica que tenía un lápiz puesto en la mitad, denominada trompo, cestita trompo, por lo que parecía un trompo. Con el lápiz en la mitad, la punta, pues parecía un trompo. Ese procedimiento requería la colaboración de 2 personas, excluyendo toda posibilidad de intromisión de las ideas del medium. Allí tuvo Rivel la oportunidad de ver comunicaciones continuas y respuestas a preguntas formuladas, y algunas veces incluso a preguntas mentales que denotaban de modo evidente la intervención de una inteligencia extraña. Esta lectura la extraje de la página web de la Confederación Espírita Argentina, y está la referencia, quien quiera ir a visitarla, porque pues me pareció muy importante este relato. Entonces acá nos están confirmando que las hermanitas Bodan, junto con otras personas, pues tenían, digamos, la facultad mediúmnica, en este caso de efectos físicos, para que esta cestita trompo se pudiera mover. Es decir, que bajo la influencia mediúmnica, los espíritus que dictaban los mensajes iban colocando allí sus respuestas. Fíjense en esto, lo que aclara Kardec acá es que cuando dice ese procedimiento requería la colaboración de 2 personas, excluyendo toda posibilidad de intromisión de las ideas del medium, porque era muy difícil coordinar a 2 personas que tienen un pensamiento independiente, que son 2 seres independientes, coordinarlos para que al tiempo y de manera sincrónica y sin errores deletrearan o dibujaran sobre la pizarra letras, palabras, obviamente con estructura, oraciones enteras, sin margen de error. O sea, eso era muy difícil, pues poner a 2 personas de acuerdo. Además, cuando las preguntas si bien estaban preparadas, pues nadie más las conocía. Pero sobre todo lo que dice al final, que incluso habían preguntas que alguna persona del grupo, algún asistente, formulaba mentalmente, y aún así los espíritus las contestaban. ¿No les parece eso una maravilla? Una maravilla en el sentido de que es una prueba contundente que evidentemente estaban ahí los espíritus que podían interceptar, digámoslo así, los pensamientos del auditorio. Claro, cuando los espíritus contestaban a una pregunta que nadie había hecho verbalmente, pues
seguramente Kardec o alguno de los asistentes decía, aquí hay una respuesta a una pregunta, alguien la hizo y levantaba alguien la mano, sí, yo mentalmente formulé la pregunta. Hay mayor detalle de esto en la revista Espírita. Yo los invito a que también estudiemos la revista Espírita, queridos amigos. De verdad que es el complemento perfecto y adecuado a la codificación, porque mucho de lo que en los libros de la codificación está consignado surgió desde la revista Espírita, por ejemplo el libro de los mediums. Así que la revista Espírita es un estudio obligado, vamos a utilizar ese término, para nosotros los espíritas porque ahí hay mucha información. Para nuestra lengua española, nuestra hermosa lengua castellana, el español, todavía no está traducida toda la serie de Revista Espírita. Nuestro querido amigo a quien recordamos con inmenso cariño, Enrique Eliseo Baldovino, que desencarnó hace ya un par de años, hizo la primera traducción al español directo del francés, pero solo alcanzó a traducir la primera serie, que fue del año 1858. Pero supimos de su propia boca que nuestro queridísimo amigo, disculpe, se me fue ahorita el Martínez, se me fue ahorita el nombre, discúlpenme, que es el presidente de la Confederación Espírita Argentina, está traduciendo ya el resto de la serie, también directamente del francés al español, Gustavo Martínez. Entonces, desde acá un saludo y un abrazo inmenso a Gustavo y muchos éxitos en esta obra maravillosa, porque ahora sí todos los de habla hispana, que no comprendemos muy bien el portugués y mucho menos el francés, podemos acudir a esta lectura. Bueno, entonces, esto es lo que sucedía en ese momento. Amigos, se invirtieron muchas horas, jornadas muy extensas, que incluso empezaban un día y terminaban al otro día, porque el proceso de producción de la información de los espíritus era muy compleja. Había que dedicar mucho tiempo. Gracias a Dios ya existía y ya estaba la cestita trompo y empezaba a eclosionar la psicografía, porque imagínense esta obra a punta de mesitas giratorias, todavía estarían codificando la doctrina espírita. Muy bien. Vamos a responder acá un par de preguntas. Joaquín Acosta preguntas acerca de la película de Kardec, que si es fiel a la historia. Bueno, vamos a ser honestos y con toda la gratitud que tenemos también a nuestro querido amigo director Warner de Asís, director de esta película, porque pues el impacto a nivel mundial ha sido tremendo. La doctrina espírita se ha dado a conocer en muchos países porque esa película está disponible principalmente en Netflix en todos los idiomas, así que una divulgación tremenda. Pero evidentemente en muchas partes que para que pudiera ser película y no un documental, pues tenían que meterle un poco de drama, un poco de acción, lo que tiene toda película. Entonces hay partes que no corresponden fielmente a la verdad, pero en mi opinión, y es una opinión personal, no sería más del 20%. Es decir, aquello que realmente es el núcleo de la historia sí se mantiene fiel a la biografía, principalmente de Marcelo Sotomayor, que es uno de los biógrafos modernos de Kardec. Entonces, es una historia confiable, Joaquín, para que la podamos ver y divulgar con tranquilidad. Solo algunos detalles que pues tenían que quedar de alguna manera, por decirlo así, para que fuera una película para todo el público. Muy bien, entonces avancemos. Díganme cómo vamos hasta ahí. Yo siempre les pregunto para no sentirme solo acá, sino que ustedes me cuenten ahí en el chat si vamos bien, si está entendiendo todo o si quieren que profundicemos alguna otra cosa. Entonces, aquí les traigo otra perla. Miren lo que dice acá Kardec en la revista Espírita. Le ha sido dada la información, ¿no?, por intermedio de varios mediums escribientes y parlantes. Entonces, miren esta maravilla. No solamente se estaban dando las comunicaciones a través de la psicografía, sino ya empezaron a haber mensajes a través de la mediumnidad parlante. Para los que se conectaron después, habíamos dicho al principio una aclaración que en el libro de los mediums, la mediunidad, que también se conoce como psicofonía, está catalogada como mediunidad parlante, para que siempre utilicemos los términos kardecianos, que son lo suficientemente ricos y confiables para que no tengamos que usar otros términos, ¿no?
Entonces ya habían medium parlante, o sea, se facilitó mucho más el trabajo. Igual tocaba escribir lo que dijeran, pero ya era una manera mucho más expedita de recibir los mensajes. Entonces, miren lo que dice acá. Esos mediums diferían completamente entre sí de carácter, conocimientos también, sobre muchas cuestiones no les permitían tener una opinión preconcebida. A pesar de esto, siempre hubo una identidad perfecta en la teoría que ellos han transmitido. Y frecuentemente uno ha completado con varios meses de intervalo el pensamiento expresado por otro. Yo considero que esto también es de suma importancia. Vuelvo y digo, estamos hablando hoy, la clase es el método de Allan Kardec, ¿no? Entonces, para mí es de suma importancia que todos llevemos este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón, y es que toda la manera en que se codificó la doctrina, en que se recibieron los mensajes, cada detalle realmente aportó elementos que a la larga fueron a dar la confianza necesaria para nosotros tener claridad que estos mensajes realmente provenían del mundo de los espíritus y de espíritus de la escala superior, digámoslo así, espíritus que no venían aquí a burlarse, que no eran espíritus frívolos, nada de eso, espíritus serios, sabios, que venían a transmitir la nueva revelación. ¿Por qué? Porque pues mucha gente podría dudar y decir, bueno, eso sí realmente lo recibió Kardec o no. ¿Y de qué fuente? Aquí lo tenemos. Ustedes se pueden imaginémonos el siguiente escenario. Estamos sentados todos acá, los, ¿cuántos? 56 personas aquí conectadas. Imaginémonos nosotros sentados todos alrededor de una mesa, así como la foto, y ahí estuvieran todos los mediums, y estuviera Kardec, todos ellos. Y que empezaran a recibir los mensajes, empezaban a hacer las preguntas y los espíritus contestaban. Y la pregunta que se hacía a través de un medium, empezaba ese medium a recibir la respuesta, pero la terminaba otro, que tenía un pensamiento diferente, que no habían hablado antes, preguntas que no conocían y sobre temas de los cuales no sabían. Incluso muchos de ellos, no necesariamente analfabetos, pero sin una cultura extensa, y respondían a través de ellos preguntas de una profundidad filosófica tremenda. Entonces ahí tenemos un método de constatación que efectivamente al recibir una parte de la respuesta por uno y el otro pedazo de la respuesta por otro, y a veces no en la misma sesión, sino meses diferentes, que es lo que dice ahí, a veces esas respuestas se complementaban meses después y a través de otro medium que ni siquiera era parte del grupo base de Kardec, sino que Kardec, como viajaba tanto en su proceso de investigación y divulgación, recibía también por allá comunicaciones. Cuando él venía a ver, era el complemento de respuestas que había recibido en otro momento. Esto es muy bueno, hermanos, esto es muy, muy bueno, porque es un método que de verdad es muy difícil de socavar, porque la evidencia es demasiado concreta, ¿no? Es un método de comprobación. Y esto es lo que Kardec llamó el control universal de las comunicaciones. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les propuse que si leían del Evangelio según el Espiritismo, la parte titulada Control Universal de las Comunicaciones? Bueno, espero que lo hayan hecho para que aquí puedan ustedes entender mejor lo que estamos hablando. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Aquí estoy leyendo, muchas gracias a los que escriben. Pues esto es una evidencia tremenda que el método realmente estaba funcionando. Pero eso no paró ahí, miren lo que sucedió más adelante. Al preparar el libro, Kardec recibe de lo alto, es decir, de los espíritus superiores, este mensaje, abre comillas: ocúpate con celo y perseverancia del trabajo que has emprendido con nuestro concurso. Este trabajo también es el nuestro. Nosotros, perdona ahí el error de tipografía, nosotros lo revisaremos juntos, a fin de que nada contenga que no sea la expresión de nuestro pensamiento y de la verdad. Ya los espíritus le estaban diciendo a Kardec que él nunca iba a estar abandonado a su suerte en ese proceso. Que los espíritus, entonces aquí tenemos otro punto de control en este método que estamos estudiando hoy. Otro punto de control, porque los mismos espíritus
iban a hacer un proceso de revisión de aquello que ya había sido informado. Entonces era un doble y un triple chequeo, porque Kardec revisaba hasta la saciedad, pero aún así se le podían pasar cosas. Entonces los espíritus superiores que dictaron la doctrina espírita eran otro punto de control donde nuevamente se filtraba la información. Cuando digo que se filtraba era que se revisaba, y así teníamos la certeza que el producto final o la respuesta final era realmente lo que los espíritus querían decir. Esto es un método también, o una parte del método que garantizaba mucho la credibilidad de la información. Muy bien, entonces, al concluir en gran parte el libro de los espíritus, Kardec resolvió entonces someterlo al examen de otros espíritus con la colaboración de diferentes médiums. O sea, él era exagerado, gracias a Dios. Entonces, él tenía las respuestas ya organizadas, ya tenía, digamos, un método de codificación. Entonces él dijo, bueno, estas respuestas me voy en los viajes que él hacía, repito, de investigación y divulgación, decía, me voy, y aprovechaba el contacto que tenía con diferentes médiums en diferentes ciudades para corroborar. Entonces él hacía las mismas preguntas y esperaba ver qué le contestaban otros espíritus a través de esos otros médiums. Entonces él empezaba a hacer esas comparaciones y él decía, bueno, yo hice esta pregunta aquí en el Centro Espírita, en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, el centro espírita que él fundó, pero esta otra, la misma pregunta la hice por ejemplo, en un viaje a Burdeos, por ejemplo, Bordeaux, y resulta que no coinciden. No, entonces a mí no me da confianza, y él lo que hacía era que descartaba esas respuestas. ¿Por qué? Porque no coincidían en lo que era el control universal, es decir, que él pudiera validar con A, con B y a veces con C que fuera la misma respuesta. No estamos diciendo que una fotocopia, pero sí que el sentido y el fondo fuera exactamente el mismo. Cuando eso no era posible, él descartaba de plano esas respuestas que había recibido. Imagínense, un método de control supremamente riguroso, ¿no? Y eso era lo que él hacía permanentemente. Más tarde, los espíritus prescribieron la revisión completa, o sea, solicitaron la revisión completa en reuniones particulares. O sea que era como el cuarto punto de control, imagínense ustedes, para hacer allí todas las adiciones y correcciones que ellos, los espíritus, juzgaban necesarias. Esta parte esencial del trabajo ha sido realizada con la colaboración de otra de las médiums destacadas del equipo de Kardec, que era la señorita Jaffet, que se ha prestado con la mayor complacencia y el más completo desinterés a todas las exigencias de los espíritus, puesto que eran ellos los que designaban, aquí hay un error terrible, los que designaban los días y las horas de sus lecciones. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos un cuarto punto de control, que era que una vez estaba esa obra ya revisada, se sometía a una nueva revisión por parte de los espíritus a través de la medium Jaffet. Entonces, ¿qué hacían? Prácticamente volver a dictar las preguntas, a formular las preguntas y empezar a recibir las respuestas y luego cotejarlas. Por eso fue, mis queridos amigos, que el proceso de la codificación fue tan dispendioso en términos de tiempo, pero a la vez me parece a mí increíble y de verdad admirable por parte del maestro Kardec y de su equipo, que en un año, prácticamente, porque ellos empezaron todo el proceso de investigación en 1856, finales de 1855, y ya en 1857 tenían la obra completa. Con este método tan riguroso de revisar y volver a revisar y revisar con otros pares en otros lados, que es lo que hace el método científico, pues hacer eso en año y medio, de verdad que es una obra increíble y de admirar. Yo creo que este es un motivo más para nosotros tener esa gratitud con el maestro Kardec, con el equipo de mediums que lo asistió, y con el mundo espiritual, por supuesto, porque con una velocidad impresionante, pero no por ello sacrificando la calidad del contenido, nos dejaron la primera obra fundamental, el libro de los espíritus.
Muy bien, hay otros comentarios acá, muy interesantes. El método de Kardec recuerda lo que investigación jurídica se denomina cotejo de testimonios. Detectives, fiscales, jueces, periodistas y hasta historiadores siguen pautas muy parecidas. Gracias, Joaquín, por ese comentario. Muy valioso, gracias. La supervisión de los espíritus recuerda la revisión del consejo editorial respecto a los libros serios. Estamos completamente de acuerdo. Alan Rodríguez dice: hola, luego de leer algunas de las preguntas del libro de los espíritus encontramos algunas respuestas cortas. Así es, y era la manera en que también los espíritus se expresaban. Habían respuestas que requerían una mayor amplitud, pero habían unas que, digamos que en extensión eran cortas, pero su contenido era completamente profundo. Y por eso Kardec preguntaba y volvía y preguntaba y volvía y preguntaba sobre lo mismo, porque Kardec necesitaba tener completa claridad cuando no la había. Pero vamos a seguir leyendo acá, porque ahí está parte de la respuesta. El 17 de junio de 1856, en la casa del doctor Baudin, el espíritu de verdad, después de declarar que estaba bien la parte ya revisada de la obra, incumbe a Kardec para que cuando todo esté concluido, le sería preciso, miren esto, revisarla nuevamente a fin de ampliarla en ciertos puntos y abreviarla en otros. Bueno, yo creo que ya los tengo aburridos de mostrarle cuántos puntos de revisión y de cotejo, como dice nuestro querido amigo Joaquín, tuvo que hacer Kardec para al final tener un producto final, libro de los espíritus, completamente revisado. Bien, entonces, ¿qué más pasó? No contentándose con la revisión que se hacía a través de las facultades mediúmnicas de la señorita Jaffet, el misionero, de acuerdo además con la recomendación de los propios espíritus, procede de la siguiente manera. Y con esto vamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Dice así: las circunstancias me pusieron en contacto con otros médiums y cada vez que se presentaba la oportunidad yo la aprovechaba para proponer algunas de las cuestiones que me parecían más espinosas. Así fue que más de 10 mediums prestaron su asistencia con este trabajo, de la comparación y de la fusión de todas esas respuestas, coordinadas, clasificadas y varias veces revisadas en el silencio de la meditación. Fue que formé la primera edición de El Libro de los Espíritus, que salió a la luz el 18 de abril de 1857. Por eso al maestro Kardec se le llama el codificador. Esa es la función de un codificador, ¿cierto? De organizar, de estructurar, de crear un método. Por eso el título se lo ganó bien ganado. La codificación kardeciana, en suma, es esto, es todo lo que estamos viendo hoy, todo ese proceso que requirió mucha meditación, mucho tiempo, para poder nosotros encontrar el libro de los espíritus. Bueno, aquí les traigo un dato interesante, mis queridos amigos. No sé si lo alcancen a ver con claridad, sobre todo los que están viendo la transmisión a través del celular, pero aquí lo que les quiero mostrar es un dato muy interesante extraído de un grupo de investigación que creó una página en Facebook que se llama Historia do Espiritismo. Por supuesto es en portugués. En la parte de abajo de esta tabla está la referencia, facebook.com/Historia do Espiritismo. Y este grupo de personas serias se pusieron a investigar recopilaron de toda la codificación de todos los volúmenes de la revista espírita, de todas las fuentes externas a Kardec, quiénes fueron todos los mediums, por lo menos los que se pudieron identificar, que participaron en la construcción de cada una de las 5 obras. Entonces, en las columnas azules, en la que tienen arriba azul, el primero, por lo que está en portugués, OLE o Libro dos Espíritus, el libro de los espíritus. Después, el libro de los mediums. La siguiente columna es del Evangelio según el Espiritismo. La siguiente columna es el cielo y el infierno. Y la última, AG, es la Génesis. Y en la columna morada están todos los mediums que se pudo comprobar que participaron como tal
en la codificación. No sé si alcanzan a notar que hay unas X como más negritas que otras. Las X que son más oscuras son de los mediums que hay evidencia concreta de su participación, ¿sí? Porque quedaron las actas, Kardec mismo lo ratificó y demás. Las X que son un poquito más claritas son en las que se infiere su participación a través de diferentes fuentes. Es decir, que no hay una comprobación tácita, pero sí hay una inferencia gracias a otras referencias de otras obras y testigos oculares y verbales y demás. Miren la lista, ¿no? Hay unos que nunca probablemente habíamos escuchado, otros que sí, por ejemplo el señor Didier, el señor nuestro querido Camilo Flammarion, el señor de Ambel, la señora Dimidowitz, el señor Deslien, el señor, bueno, Pierre Gaitán Levy-Marie, el señor Percheron, bueno, de ahí para abajo otros tantos, están las hermanas Baudin, está Céline Jaffet, por supuesto Herman Dufault, bueno, una cantidad, y esto es un documento muy valioso para que nosotros, aquellos que les gusta la historia y todas estas referencias, lo pueden descargar de allí de la fuente que yo les estoy compartiendo. Bueno, bien, entonces vamos a ir cerrando con esto. En 1863, Allan Kardec hace un análisis general de las comunicaciones mediúmnicas que le llegaban de todas partes. Entonces expresa lo siguiente en la revista Espírita de 1863 del mes de mayo. En un artículo que lo tituló Examen de las comunicaciones mediúmnicas que nos son enviadas. Y decía lo siguiente: diremos que de 3.600 comunicaciones, atención a esto, 3.600, hay más de 3.000 que son de una moralidad irreprochable y excelentes en el fondo. Pero, de ese número no hay ni 300 para ser publicadas y apenas 100 son de un mérito fuera de lo común. ¿Sí se dan cuenta? Esto era el método, es un método absolutamente riguroso, repito. Hoy en día se conoce como un método de tamizaje de la información, de donde una gran cantidad de fuentes se decanta, se filtra, se tamiza hasta tener aquellas que realmente hacen sentido y que son confiables. Ese es un método y sentámonos de verdad respaldados por una doctrina que fue construida con este método tan riguroso. Pero ahí no paró la cosa, miren lo que dice Kardec acá. Nos quedan por decir algunas palabras sobre manuscritos o trabajos de gran extensión que nos han enviado, entre los cuales de 30 no encontramos, de esos 30, ¿no? No encontramos sino 5 o 6 de real valor. En el mundo invisible como en la tierra no faltan escritores, pero los buenos son raros. ¡Qué maravilla! ¿No les parece? Me voy a devolver al slide anterior y miren, en el último párrafo dice que él recibió más o menos 3.600 comunicaciones para al final llegar a ¿cuántas? 5 o 6 de real valor. Increíble, amigos. Por eso, voy acá un momentico, dice el espíritu Erasto como recomendación a Kardec y a todos nosotros que más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. Ese era el rigor de nuestro querido y amado Allan Kardec, porque los espíritus fueron los que también lo orientaron hacia ello. San Luis, uno de los espíritus que hacía parte del equipo de la codificación, le dijo lo siguiente, abro comillas: por más legítima que sea la confianza que os inspiren los espíritus que presiden vuestros trabajos, hay una recomendación que no estaría de más repetir y que debéis tenerla siempre presente en el pensamiento cuando os dediquéis a vuestros estudios, y es la siguiente: es la de examinar, madurar y pasar por el control de la más severa razón a todas las comunicaciones que recibís. Desde que una respuesta os parezca dudosa o confusa, no dejéis de pedir las explicaciones necesarias para aclararla. Fuente, Revista Espírita, septiembre de 1859. Mis amigos, esto, para terminar,
nos da una real dimensión, nos presenta una real dimensión de lo que fue el trabajo del codificador. Acá estoy viendo un comentario de Joaquín. Pareciera que no solo la salud de Kardec se resintió, sino hasta su vida se acortó. Y sí, recuerdo mucho que había un médico que desencarnó y luego empezó a comunicarse allá en la sociedad parisiense, y era el doctor de Merieux, y él se convirtió como en un protector de Kardec, y él le decía a cada nada: hay que descansar, el reposo, no sé qué. Y Kardec fue un paciente rebelde. Pues sí, él hacía los remedios que le ordenaba el médico, todo, pero él sabía, en el fondo de su corazón, él sentía que no tenía mucho tiempo, y por eso decidió doblar su trabajo. Admirable. Nosotros que a veces tenemos toda la vida y hacemos probablemente la mitad de lo que él hizo. Pero bueno, era el maestro y del maestro esperamos eso, pero nosotros como sus alumnos también debemos seguir el ejemplo del maestro. ¿Sí? Seguramente su vida orgánica se acortó, pero repito, en los pocos años que dedicó a ese trabajo monumental, miren cuánto hizo. Dejar la base completa de la obra de Jesús en la tierra para la nueva era de la humanidad. Increíble, ¿no? Bueno, mis amigos, y aquí dejo la imagen del libro de los mediums, porque de hoy en 8 días vamos a empezar con el estudio de nuestro libro de los mediums. Todo esto que hemos hecho de antesala es para llegar a esta maravillosa obra que vamos a empezar a analizar para entender cómo fueron los fenómenos mediúmnicos, cómo se producían, cómo es eso de la mediunidad, en qué consiste, quiénes son mediums, quiénes no son mediums, cómo se daban los fenómenos, porque Kardec nos dejó toda la instrucción para entenderlo, y tenemos no solo el derecho, sino el deber de estudiarlo. Repito lo que siempre digo al principio, no con el propósito que ahora en estas transmisiones vayamos a hacer sesiones mediúmnicas, no, jamás, porque sería una tremenda irresponsabilidad de parte nuestra. Es el aprendizaje, la enseñanza, es lo que queremos acá. Bueno, hay una pregunta, un comentario que hacía Alan, que me llamó la atención, Alan Rodríguez, haciendo como la comparación entre las respuestas recibidas por los espíritus de la codificación y las revelaciones de André Luis. Alan, realmente, y es obviamente una posición personal, pero dada tu pregunta, quiero ser claro en ese contexto, y es que no podemos nosotros comparar las revelaciones dictadas por un solo espíritu y por un solo medium, y con esto no quiero descalificar ni a André Luis ni a Chico Xavier, por favor, que se entienda eso, versus una metodología tan compleja como la que vimos hoy. Entonces, el espíritu de la verdad se esmeró con Kardec y con todo el resto del equipo de implantar una metodología que no dejara lugar a dudas. Pero estamos de acuerdo en que es la semilla, la base fundamental sobre la cual se deberían estructurar otras revelaciones o complementos. Yo soy de la opinión, con todo y lo que admiro y me encantan las obras de André Luis y de Chico Xavier en general, pero yo soy de la opinión que no tiene la misma magnitud de la codificación kardeciana. Precisamente por lo que vimos hoy, por la metodología. Así que no estoy diciendo que no debamos confiar, que no debamos estudiarla, pues todos tenemos la libertad, pero amigos míos, siempre, así como se lo dijo San Luis aquí a Kardec, siempre la base debe ser la codificación, siempre. Todo aquello que venga de espíritu A, B o Z debe ser pasado por este filtro que nos recomendó San Luis y que nos enseñó Kardec. ¿Me hago entender? ¿Para qué? Para que evitemos las mixtificaciones. Hay muchos mediums que dicen ser mediums, que dictan o que reciben dictados de espíritus que toman nombres y usurpan. Ya Kardec nos lo había advertido. Tenemos que tener mucho cuidado, y ese cuidado solamente lo vamos a tener en la medida que vamos a ser doctrinariamente más fuertes. Estudiemos a Kardec, estudiemos el libro de los espíritus y todas las obras de la codificación. Amigos, yo les digo, puede que pasemos toda la vida y no hemos aprendido todo lo que dice la sola codificación. Así que yo creo que es material suficientemente profundo
para nuestros estudios. Los demás espíritus y los médiums que admiro y que respeto, Chico Xavier, nuestro amado Divaldo y otros que, bueno, se cuentan en los dedos de la mano de todas maneras los que son confiables, son esas obras complementarias que vienen no tanto a actualizar, yo no utilizaría ese término, me parece un poco atrevido, yo diría a complementar y a confirmar lo que los espíritus y Kardec ya habían anunciado desde 1857. Así que no veamos como que este es mejor que este, que no sé qué, porque eso es muy de la naturaleza humana, ¿no? La competición y que este sí y este no. Yo lo veo de una manera más integral y es esa confirmación de lo que ya Kardec y los espíritus habían dicho. Igual, el maestro lo dijo, el maestro Kardec, que si en algo la doctrina espírita tendría que corregirse o rectificarse, lo haría, pero solo cuando la ciencia y la razón demostrara que esos hechos son ciertos. Antes no. Mis amigos queridos, gracias. Me hace muy feliz su compañía, estar aquí todos juntos. Vamos a dar por finalizada nuestra clase de hoy, no sin antes invitarlos a mañana a las 7 de la noche, unirse con nosotros en el aula virtual Juana de Ángelis con Jorge Villamor, para continuar también con nuestros espacios de reflexión de la filosofía y la moral espíritas. De hoy en 8 días nos veremos para seguir profundizando en nuestra amada ciencia espírita. Dios los bendiga a todos y que tengan una muy bonita noche. Hasta pronto.